El PRI gobernará en la mayoría de los congresos locales. En el estudio el senador Hernando Ríos Peter, quien nos platicará sobre la reforma política electoral. Y como cada semana, la información confidencial del Congreso con Garganta Profunda. Acompáñenos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Desde las Cámaras. Hoy vamos a poner bajo la lupa con varios temas sobre el Congreso, pero antes déjenme mandarle un saludo a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, que nos ven por el canal digital 13.2 aquí en Proyecto 40. Víctor, Néstor, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Anabela. ¿Qué tal, Anabela? Se estrenando mesita, mira. ¿Y cómo quedaron los congresos locales? Al final la mayor parte, mayoría priista, 10, ¿no? 11, 10, 11 de hasta los 12 pueden ser de mayoría priista. Pero yo creo una cosa, también aquí hay un problema que creo que hay que reflexionar. Sí, el PRD creo que pierde mucho en estas elecciones, pero el problema fundamental es que lo que hace es, digamos, ganar al PAN. Está conservando algunos registros, perdieron Cancún, como dices, pero el problema es que la izquierda se está desdibujando como una opción política. Ahora, ¿qué ocurre? El PRI sí gana congresos, sí gana municipios. En Veracruz la recuperación que tuvieron es absolutamente impresionante. El PAN perdió prácticamente el 30% de su votación. Llegaron de gobernar los priistas 80 a casi 100 municipios. Se llevan 27 de las 28 diputaciones en disputas. Pero ¿en dónde pierde, creo que el PRI, y dónde creo que pierde el presidente? Creo que pierden en la imagen, porque la oposición, y yo no estoy convencido de que las cosas sean como antes, pero la oposición se encargó de generar un escenario en el que se establecía como premisa que era una elección violenta, una elección a la antigüita, una elección de robo de urnas, y la verdad es que no hubo tantos incidentes como en otras elecciones. Durante el proceso electoral no hubo, pero antes hubo asesinatos, murieron ocho personas, a ver, 8 candidatos, gente relacionados al proceso electoral. Espérense una cosa que es importante. Antes los pleitos eran entre partidos, Hoy hay otros actores. Hoy hay otros actores, que es el crimen organizado. Pero lo que tenemos que pensar es esto, perdón, hubo, y lo voy a decir de una manera quizá muy dura, pero antes Veracruz eran elecciones a balazos, Ahora, por un tiempo, por un tema de conflicto de hace mucho tiempo atrás, en Tierra Blanca hubo 2 muertos. O sea, las cosas no son como eran antes, tampoco son como quisiéramos. Hay que evaluarlas de manera correcta, pero lo que yo creo que dominan, ¿dónde pierde el PRI? Y Veracruz, lo vemos también en Oaxaca. ¿Dónde pierde el PRI? En imagen. O sea, la imagen del partido... Sí, claro, el PRI moderno, el PRI de jóvenes. Bueno, de jóvenes el PRI no y entonces tiene nada. Ahora resulta que todo el discurso que ha logrado poner la oposición en la agenda es el PRI que está jugando a la antigüita, el PRI de las viejas mañas. Eso es donde está perdiendo el presidente y el PRI. Oye, un presidente que posó de moderno, que posó de una nueva generación, pues en la primera elección que enfrenta, lo que le ponen es, ustedes son los mismos de siempre. Las tienen también, las demostraron los demás partidos. O sea, no trato de defender al PRI. Lo que pasa es que estamos viendo que la política es igual. Los 3 partidos políticos, los más importantes, manejaron las mismas estrategias. Todos son iguales. Priistas, fíjate, la realidad es que todos son iguales, pero ¿qué creen? Que vamos a tener que ir a ver una cápsula. Me encanta la plática, pero vamos a ver lo que dice nuestra experta en asuntos financieros, Alicia Salgado. Adelante. Gracias, muchachos. Hoy no estamos del otro lado del estudio, pero sí del otro lado de la ciudad. Fíjense ustedes que dentro de las disputas que se han dado entre Cámara de Diputados y Cámaras de Senadores para determinar los temas que pudieran ir en un periodo extraordinario, y toda vez que se ha definido ya que solamente va a haber en este mes de julio un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores, hay un tema muy relevante que poco se comenta porque no tiene incidencia electoral o política, pero tiene una enorme incidencia económica. Se trata de una minuta que fue enviada a la Cámara de Diputados por el senador Raúl Cervantes, que además es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, y que fue aprobada por el Pleno en el pasado periodo de sesiones, el Pleno del Senado de la República. Esta minuta propone que el Congreso de la Unión tenga la facultad, o adquiera la facultad de normar con carácter nacional lo relativo a los registros públicos de la propiedad y también los registros públicos de bienes muebles, de cosas, de ganado si quieren, y por el otro lado también los sistemas catastrales del país.
Hoy estos tres, los tres registros, digamos, de bienes, de personas y de casas, están en manos de los gobiernos estatales y o municipales. Cada quien determina cómo está el catastro, cuánto tiene el valor de una tierra, sea de uso industrial o de uso residencial, cuánto se cobra por el predial, de qué manera se registra. En el caso de bienes inmuebles es lo mismo. Cuando tú quieres registrar una propiedad te tardan años, después resulta que no estaba registrada, te suben los costos notariales, en fin. El hecho de que pudiera normarse y darse una certidumbre federal respecto a cómo opera en todo el país, permitiría identificar perfectamente el valor de la tierra, los usos, las costumbres, quién es el dueño de qué y cómo, y eso le daría una enorme certidumbre a las relaciones económicas y contractuales en México. Esta es una iniciativa que seguramente va a pasar facilita en el periodo extraordinario. En minuta ha sido comprometida de no ser reformada de como vino en la Cámara de Senadores, y si es así, pues habremos reforma y una de carácter estructural que, ¿qué creen? No pasó por el Pacto por México, sino fue estrictamente legislativa. Interesante, ¿verdad? Hablaremos de muchas más de esta naturaleza la próxima semana. Muchas gracias, Alicia Salgado. De verdad son muy interesantes todos tus planteamientos. Pero ahora vamos a la opinión de nuestro analista político, Juan José San Millán. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues resulta que ahora parece que no se ponen de acuerdo entre los diputados y los senadores. Y por eso, en el próximo periodo extraordinario de sesiones, pues se dice que solamente irán los diputados. Ojalá que haya un último acuerdo para que también puedan participar los senadores, pero francamente se ve difícil. Está programado para el próximo 16 de julio. ¿Cuál es el escollo principal para todo esto? Bueno, pues el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información. Como todos ustedes saben, pues es ya muy importante y fue inclusive una de los proyectos y promesas de campaña del presidente de la República, el darle fuerza al Instituto Federal de Acceso a la Información, porque a todos nos beneficiaría esto. Asimismo, pues está muy ligado a esto la ley anticorrupción. Así las cosas, amigos, pues tendremos que esperar seguramente para un siguiente periodo extraordinario de sesiones, porque vemos muy difícil que los señores senadores puedan llegar a un acuerdo rápido con los diputados. Ojalá que esto no interrumpa y se empiecen a dificultar todos los temas, porque todo lo que venimos avanzando y que ya ha tenido, por cierto, resonancias en el extranjero y en las inversiones que vienen del extranjero, porque ven que hay un ambiente propicio en la Cámara de Diputados y Senadores, pues ojalá que no se caiga por estas discusiones que se lleguen a eternizar. Ojalá que así sea, amigos, porque a México y a todos nos conviene. Hasta la próxima, amigos. Gracias, Juan José, y ahora vamos a un corte, pero no se vaya porque al volver estará con nosotros el senador Armando Ríos Peter para hablar acerca de la reforma política electoral atorada en el Senado junto con muchos otros temas de la agenda política mexicana. Volvemos. Continuamos en Desde las Cámaras y ahora vamos con la información confidencial del Congreso con Garganta Profunda. Acompáñanos. Pese a que los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados no ceden en su negativa de elegir al que ocupará la vacante de consejero electoral del IFE, es un hecho que la semana próxima se conocerá el nombre del sustituto de Sergio García Ramírez. Nos enteramos que en el periodo extraordinario de la semana próxima los diputados van a aprobar los 4 asuntos agendados, entre ellos el de la elección del consejero electoral. Tanto Silvano Aureoles Conejo del PRD como Luis Alberto Villarreal del PAN han insistido en que no darán el voto aprobatorio para cumplir con la resolución del Tribunal Electoral de elegir al nuevo consejero electoral. Pero al final accederán porque les harán una oferta que no podrán rechazar. Trascendió que los priistas tienen preparada la propuesta de que el nombre del consejero surja de la suerte
pues sería por la vía de la insaculación la que decida el elegido. El nuevo consejero del IFE surgirá de la lista de 5 aspirantes finalistas que están en poder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Esta lista de los 5 finalistas fue elaborada por la Comisión de Gobernación y la integran Arturo Bolio Cerdán, Enrique Andrade González, Horacio Gamboa Chabrán, José Fernández Santillán y Santiago Nieto Castillo. Los 5 tendrán las mismas posibilidades de convertirse en el 9º consejero del IFE para los próximos 8 años, pues un papelito con el nombre de cada uno de ellos serán metidos en una urna de cristal y se sacará el que resulte ganador. El nombre del que será tocado por la suerte será presentado ante el Pleno de los Diputados y será aprobado por más de las 2/3 partes del Pleno. Vamos a ver quién resulta elegido, no solo por su capacidad y preparación intelectual, sino por la suerte para pasar a mejor vida por los próximos 8 años, pues tendrán un supersueldo de más de 250,000 pesos mensuales y muchas prestaciones. Pero recuerda, si dices que yo lo dije, siempre lo voy a negar. Y ya está con nosotros aquí en el estudio el senador Armando Ríos Peter para hablar sobre el tema de la reforma electoral que al final no se incluyó en la agenda del Senado y además también, pues ¿por qué no va el Senado al periodo extraordinario de sesiones? Armando, ¿cómo estás? Néstor, contento de estar contigo, con Víctor, con Anabel aquí en este programa. Bueno, vamos a empezarle primero con el tema de la reforma electoral y bueno, al final pues se conjuga en un mismo asunto, o sea, como que el Senado no le entra a este periodo extraordinario de sesiones porque no hay acuerdos, para empezar en la parte electoral. Bueno, yo creo que es en el contexto más amplio, el tema de una visión sobre la reforma política que requiere el país, una vez que ha terminado el periodo de elecciones con 14 entidades que tuvieron cambios en los congresos, en los municipios, el propio estado de Baja California que cambió gobernador, pues me parece que deja en evidencia que el modelo electoral que tenemos es insuficiente, tiene enormes huecos, el uso del dinero, tanto público como privado, que sea lo que determine en muchos casos una elección, la forma en la que se compran los votos, la forma en la que se sesga a través de los medios y obviamente a través de pagos ocultos, poco transparentes, la voluntad ciudadana, pues me parece que nos dejan ya una claridad total de que tenemos que cambiar no solamente lo electoral, que si bien es importante la forma en la que estamos haciendo política en el país, necesitamos un cambio institucional y por eso en temas tan importantes y trascendentes como el de transparencia a través de mejores condiciones de autonomía al IFAI o el construir una nueva institución para el combate a la corrupción, pues son temas nodales para cambiar no solamente lo electoral, sino cómo está funcionando nuestra vida institucional y nuestro modelo político para garantizar que la democracia sea una realidad de día con día en el país. Al no haber acuerdos en eso, pues se ha dificultado el procesar un periodo extraordinario. Armando, ¿no hay aquí toda una estrategia, y yo lo veo de esa manera, de cada uno de los partidos, de tratar de establecer sus propias normas, porque desconfían obviamente de sus competidores? O sea, es como cuando están un grupo de taúres en la mesa jugando póker, y pues todos saben cuáles son las mañas del juego, pero al final de cuentas nosotros que estamos de este lado, que no estamos en la clase política, vemos como que esa desconfianza se traduce también en que nuestro voto pues al final de cuentas lo toma o lo decide un tribunal. Pues ya no es mi voto, ya es la decisión del tribunal. Bueno, precisamente tú lo dices, yo creo que aquí el problema es que se han acrecentado las mañas y en cada uno de los procesos electorales, independientemente, y lo digo con toda puntualidad, independientemente de la fuerza política en la que estemos hablando o del el ámbito territorial específico, lo que predomina en el escenario de la elección es las descalificaciones, desafortunadamente ahora no solamente las descalificaciones, sino la violencia, sí. Digamos... Ahí te voy a poner un paréntesis. O sea, las descalificaciones las arman los políticos de todos los partidos, porque perdóname Armando, yo creo que México es un país que tiene una estructura democrática más o menos regular. No es la de los 70, no es la de los 80, y no tenemos buenos demócratas que estén en los partidos. Ahora, ¿hablan de violencia? Perdóname, yo soy reportero hace 23 años, y sí recuerdo cómo fue la violencia en el 92, en la elección en Michoacán, por ejemplo, donde tenías
casilla por casilla, distrito por distrito, violencia, quema de urnas, robo de urnas. Ahora, perdón, en 14 estados a lo mejor hubo medio centenar de incidentes. O sea, no estamos en el México de los 70 y de los 80. O sea, y qué bueno que no estemos en ese México, pero estamos en el México del 2013, ante el que yo creo que no podemos sentirnos satisfechos. Hay que mejorar, pero tampoco estamos en la prehistoria electoral y democrática. Por supuesto que no, nadie pone en contexto que este país no haya tenido si no, avances no sería senador, por trascendentes. No, yo estoy convencido que si bien este país ha tenido avances, no podemos ser conformistas, y especialmente cuando tenemos serios indicadores y focos rojos en que en muchas partes del territorio nacional la violencia aunada con el activismo de grupos o de actores ilícitos se vuelve cada vez una situación mucho más cotidiana, no solamente en los procesos electorales, sino en el acontecer de día con día de la vida pública en muchos estados, te lo digo desde el estado de Guerrero, pero esto es una situación en Tamaulipas, es una situación en Chihuahua, es una situación en Michoacán, no es, digamos, algo ante lo que debiéramos ser conformistas, porque si bien ha habido avances, hoy los retos que tenemos en el 2013 tienen que ser para garantizar que la vida democrática sea plena, que el dinero no sea lo que determine y que defina quién puede ganar una elección, que no sea quién puede pagar el acceso, repito, oculto, poco transparente a un medio de comunicación, quien logre sesgar la voluntad ciudadana. Me parece que esos son los retos que tenemos en este momento, donde el avance democrático nos lleva a pensar hacia dónde queremos tener, no el 2013, el 2014, cuál es el tipo de vida democrática que queremos tener para el 2015, para el 2025, para el 2030, y creo que esa es la dimensión que tenemos que darle a la reforma política que requiere el país, no solamente lo electoral, sino cuáles son partes del andamiaje institucional fundamental, los pilares fundamentales que tenemos que cambiar. El combate a la corrupción, por poner un ejemplo. Sabemos, está la encuesta reciente de Transparencia Internacional hace 3 días, en la que México terminan ubicando a sus partidos políticos como el tercer país donde la gente los percibe como los más corruptos del mundo. El tercer lugar. Entonces, bueno, esto nos habla de una necesidad de cambiar las percepciones, pero de también hacer una transformación institucional que nos permita, por ejemplo, que si la corrupción es algo que le preocupa a la gente, en el municipio más humilde, hasta la cúpula más importante empresarial, frente a una decisión de un secretario de Estado, bueno, que tengamos participación ciudadana, que tengamos una nueva institución que nos permita a los ciudadanos confiar de que si alguien está utilizando el dinero de la gente, lo va a terminar utilizando para bien de lo que está concebido y no para utilizarlo en beneficio de su bolsillo. A ver, yo tengo una percepción, o sea, existe una percepción de repente que el PRI y el PAN no le quieren entrar más, el PRI, al tema de la reforma política, y no, a pesar de que está en el Pacto por México, como que solo le interesa, está una percepción de que solo le interesa al PRD que se discuta. ¿Tú sientes que esto es así y por qué no se incluyó la reforma política, pues, no se ha incluido en la agenda? Bueno, está en la agenda y está en el pacto. Yo creo que la evaluación que tenemos que hacer es el orden de las prioridades. Yo creo igualmente que en la historia reciente de nuestro país, vamos a los últimos 20 años, el enfocarnos a que las grandes reformas del país son exclusivamente económicas, porque hemos tenido avances importantes en lo político, es equivocado. Yo soy de los que piensan que tenemos que tener un avance en lo político democrático y en lo económico. Hoy la agenda tiene previstos temas importantes y trascendentes como lo fiscal, como lo energético. Bueno, ahí estarán en el debate. Cada partido político asumirá su posición. Nosotros tenemos muy clara la posición respecto al tema energético, por ejemplo. Pero pongo el asunto fiscal. ¿Cómo le hacemos para convocar a la gente a un nuevo pacto fiscal, realmente una reforma hacendaria profunda, trascendente como la que requiere el país, si la gente piensa que el dinero se lo roban los políticos? Si la gente piensa que vamos a convocar un esfuerzo fiscal trascendente para que al final de cuentas sea parte de la élite o de la élite económica, política, quienes sigan beneficiándose, ya sea a través de los impuestos o a través de los egresos. Ahí tenemos que tener un nuevo esquema de rendición de cuentas, de fiscalización, de participación ciudadana para el combate de la corrupción. Bueno, yo creo que en este momento, una vez que ha terminado el proceso político electoral, pongamos de frente las reformas que tienen que ser en lo electoral, pero démosle una altura de miras. ¿Qué tenemos que cambiar en lo institucional para que la política vuelva a darle confianza a la gente de que el país está funcionando bien, de que la regla del juego se obedece, de que no hay, digamos, trampas y triquiñuelas, mañas por parte de unos cuantos para seguir garantizando el poder en favor de solo unos, que son los que se benefician económica, social y políticamente? Yo estoy convencido y creo que es el tipo de dinámica que hay que darle a la discusión, inclusive del Pacto por México. Bueno, sí hay temas trascendentes, pero la reforma política hoy nos debe de permitir reencontrar la confianza de los ciudadanos hacia la clase política, porque de otra manera cualquier reforma siempre encontrará huecos que evidencien el enorme desánimo que hay
en este país, vuelvo otra vez, hacia la clase política y hacia la clase gobernante. ¿Cómo construimos confianza en la sociedad, en la clase política, si tenemos actores políticos que no están convencidos de que tienen que jugar con reglas democráticas? Yo nada más me voy a 2006, nos fuimos antes de, empezando el siglo, nos fuimos y llegamos al siglo con un IFE que nosotros creíamos confiable, impecable, creíble, donde los votos se contaban y eran respetados. Llegamos a 2006 y tenemos un actor político que era de tu partido, que bueno, que ya no, supongo, han de pensar ustedes eso, que se llama Andrés Manuel López Obrador, y que de repente, como él no ganó la elección, reventó, descalificó, desprestigió a las instituciones político-electorales de este país, que han costado 20 años construir. ¿Cómo le hace sin el concurso de los partidos políticos, que por desgracia las triquiñuelas, las mañas, pues no son exclusivas de un solo partido? Yo creo, en lo personal, que no son las de antes, pero ¿cómo van a concursar los políticos para hacer que la gente confíe en las instituciones, si son los primeros que descalifican los procesos electorales? Pues yo creo que precisamente la riqueza de los últimos 12 años, 13 años, digamos desde el primer momento de la alternancia en el 2000, ahora que ha terminado un proceso electoral, el primero, digamos, después de que regresa el PRI al poder federal. Llamémosle la segunda alternancia. Bueno, a mí lo que me parece, yo no creo que sea la segunda alternancia, porque yo creo que es donde está el error. No ha habido ni siquiera alternativa en este país, pero eso puede ser parte de un debate mucho más profundo. Como dijo la Tucita. No, yo estoy convencido. Bueno, ya hubo 12 años Una cosa es que cambie quién está representando el poder en el poder ejecutivo, ¿no? Y otra cosa es que ha habido cambio. Yo no he visto cambio en el tema clientelar, no he visto cambio en el tema patrimonialista, no he visto combate a la corrupción. Eso es lo que voy. Ni modelo Nosotros lo que necesitamos, bueno, por eso yo decía una alternativa en la parte económica, pero te hablo de los fundamentales, lo que le da confianza a la gente. Es cierto, ha habido, digamos, un proceso. Yo en el 2006, como miembro de un partido político y miembro de la izquierda, tengo una visión muy peculiar. El 2006 tuvo una tensión social terrible y al final del día construida ahí estuvo... y generada por dos factores: Andrés Manuel López Obrador y el poder económico. Esa es tu opinión. Pero podríamos debatir enormemente por eso. Pero al final del día, 2006, 2012, 2013, 7 de julio, nos dan una evidencia de que se requiere reformar de manera profunda la forma en la que se está relacionando los partidos políticos con la gente. Ahí están las críticas que tú exhibes en tu planteamiento. Bueno, hagamos un cambio fundamental. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para que las coaliciones que hoy son meramente electorales te den una certidumbre de plataforma política para que frente al ciudadano que vota pueda ser exigible esa plataforma y los resultados de esa plataforma? Hoy no. Hoy tenemos coaliciones de facto, de jure, ¿no? Digamos, la de Baja California o la que tuvimos en Quintana Roo, donde al último se hace poco exigible la plataforma política y los resultados de un gobierno que en el poder, no solamente la persona, sino el ejercicio en el poder, pueda cumplirle a la gente. Me parece que hay que avanzar ahí enormemente. Corrupción, segunda vuelta, gobiernos de gabinete. Bueno, démosle una dimensión a la reforma política que no se quede otra vez en ver qué articulito cambiamos del COFIP. Armando, hay dos políticas: la real y la teoría. La teoría política, la que veo yo en las leyes, que está muy bonita. Además me gustan los puntos de vista que colocan en la nueva plataforma de reforma política. Me parece interesante que los partidos políticos, todos, pues lleguen a un acuerdo. Pero la realidad es otra. La realidad es cuando vemos que están regalando, por ejemplo, ollas para que puedan echar la leche de liconza, o para que regalen un pin, o para regalar una escoba, un plumero. Y esa es una forma también, conforme quieren congraciarse al electorado. Al final de cuentas son nuestros recursos. No están regalando los políticos nada que sea de su bolsillo, sino es dinero del erario público. Ahora, todo esto vemos algo. ¿No será mejor? Si ya, por ejemplo, estamos viendo que los medios de comunicación ya lo tienen cooptado, los políticos y los tiempos oficiales, ¿por qué no mejor ya dejar cero regalos que lleven un logotipo para no tratar de coaccionar el voto público? Porque pues vete a vivir a otro país. No, porque esa es la realidad. Es broma, digo, ¿cómo convences al electorado? Bueno, si el electorado tiene esa cultura. Bueno, ¿sabes algo? Aquí es un problema porque somos reyes cada 3 años, ¿eh? Llegan y nos dan el plumero, nos dan no sé cuántas cosas, pero al final de cuentas eso no es ideología, no le estás dando una plataforma de solución de los problemas. Bueno, yo creo que son varias, varias partes de un nuevo andamiaje que tenemos que tener. Yo coincido contigo, a mí me ha tocado competir en 2 elecciones y es terrible cuando de repente ves que el candidato de enfrente pues trae recursos, le empieza a inyectar, empieza a buscar la compra de votos y tú lo que tienes es tu planteamiento, tu propuesta, la garantía de convencimiento. He tenido la fortuna de ganar los 2 procesos y te debo decir,
decir, sí se puede ganar y sí se puede generar un nuevo tipo de cultura política. Por eso tenemos que tener cambio en la parte legislativa en términos de castigos mucho más contundentes, la pérdida de registro inmediato cuando tengas una fiscalización en la que sea evidente en ese mismo momento de manera oportuna, para que no sea 3 meses después, un año después, que el tribunal resuelva una vez que se ha dado el proceso electoral. Necesitamos que las decisiones sean inmediatas durante el proceso, que haya castigos realmente fulminantes. Si alguien se está pasando de los topes de campaña, si hay evidencia y flagrancia de que alguien, por ejemplo, aparecen grabaciones de que los funcionarios de un gobierno estatal, como en el caso de Veracruz, están buscando distorsionar los padrones para incidir en favor de un candidato, bueno, que eso signifique no solamente un debate en los medios o una gran alaraca en las cámaras, no, que eso signifique un castigo contundente. ¿Para qué? Para ejemplificar lo que no tienen que hacer otros actores. Pero vámonos también mucho más a fondo. Garanticemos, por ejemplo, que la reelección sea un instrumento no solamente para estar cada 3 años buscando el voto, sino para que sea un proceso de exigencia continua de aquel que fue votado, para garantizar que pueda volver a ser votado después si es que su trabajo vale la pena. Me parece que hay reformas mucho más trascendentes que hay que poner sobre la mesa. Con eso nos quedamos, Armando Ríos Peter. Y qué bárbaro, a mí me encanta platicar contigo y tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias, senador, como siempre, estar con ustedes. Del PRD, Armando Ríos Son Peter. Muchas ideas que hay que Son poner. muchas ideas, hablando de ideas y no de compra de votos y los tortilleros y los... quién sabe qué tanto van en las campañas, pero las bueno. tarjetas Monex y cosas por el estilo. Pero bueno, pues Armando, muchísimas gracias. Y miren, nosotros ya nos vamos, pero antes déjenme invitarlos a participar en el debate en redes sociales sobre corrupción pues aquí en la Ciudad de México, con el hashtag Ciudad Sin Corrupción. Ya saben pues, que hemos dado seguimiento aquí en Proyecto 40 sobre esta ciudad que está, bueno, pues corrupta por todos lados, y pues lo que queremos es una ciudad sin corrupción con el hashtag antes ahí en Twitter, por favor. Y también, miren, ya le tenemos la revista central de este mes, que presenta en portada a Paz Vega y José María Jaspic, protagonistas de esta película que además está fantástica. Si no la han visto, vayan a ver, está muy chistosa. Los amantes pasajeros de Almodóvar, la película de Pedro Almodóvar. Está muy bella, la he visto hasta 2 veces, imagínate. ¿La vieron? No, yo todavía no. Pero lo que sí es que yo le quiero pedir que entre en contacto con nosotros para hablar de todo lo que estamos discutiendo aquí, para darnos su opinión. Tiene la opción de contactarnos en las redes sociales a través de nuestro Twitter, que es @desde las cámaras, y también desde nuestro correo, que es desde las cámaras @proyecto40.com.mx. Senador, ¿tu Twitter? Es @RíosPeterJaguar. Jaguar, por el jaguar de la costa. Así es. El mío es Bechica Sánchez Vano. ¿Y el tuyo, Anabela? Y el mío, pues ya lo saben, es APZ, por favor, escríbanos y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Tú no diste tu Twitter? Mira, ya se lo sabe. Ah, ya, bueno, yo pensé que también se sabía. No, yo lo recuerdo cada que puedes @Nes Ojeda. Esperamos sus comentarios y pues, sus sugerencias y todas las opiniones que usted pueda vertir acerca de lo que tenemos que hacer para que este país siempre sea mejor a través del Congreso. Buenas noches.